Ahí sí. Bien, entonces, chiquillos, hoy día vamos a ver la última parte de lo que corresponde a el voltaje, digo, el voltaje y la corriente eléctrica. Terminando de profundizar con lo que es la corriente eléctrica, vamos a analizar el día de hoy los tipos de corriente eléctrica existentes y algunos ejemplos en donde podemos reconocer la existencia de esta corriente eléctrica en cualquiera de sus dos variedades, por así decirlo. Y vamos a ver los conceptos, chiquillos, que si bien explícitamente no aparecen en la prueba, como les dije, están conectados directamente al concepto de corriente, por ende, igual deben conocerlos bien a grandes rasgos. Ya para la segunda evaluación, ahí se van a profundizar más, que son los conceptos de voltaje y resistencia eléctrica, que todo girando siempre alrededor de lo que es el circuito eléctrico. Así que vamos a partir con esto el día de hoy, que es voltaje y resistencia eléctrica, conceptos que de todas maneras se están ligando de manera prácticamente directa a lo que es la corriente. De esta manera, chiquillos, el objetivo de la clase es diferenciar entre los tipos de corriente eléctrica que existen, que son la corriente continua y la corriente alterna, y comprender cómo relacionar los conceptos de voltaje y resistencia eléctrica al concepto de corriente, cómo se ve reflejado en un circuito y cómo podemos analizar las distintas variables que consideran este concepto de voltaje y corriente y que están presentes también en lo que es en un circuito eléctrico. Así que con eso vamos a trabajar el día de hoy, con esto que siempre apuntando, chiquillos, a que vamos a seguir profundizando y trabajando lo que son los circuitos eléctricos. Bien, vemos ahí un multitester, chiquillos, instrumento por excelencia que nos permite definir y medir distintas variables dentro de un circuito, como puede ser la misma corriente eléctrica. Un multitester, chiquillos, es un detector de distintas variables físicas asociadas a la corriente eléctrica, como puede ser la frecuencia de las ondas electromagnéticas, cómo determinar ahí, funciona como amperímetro, como voltímetro, como resistómetro, que es el que mide la resistencia. Por algo se llama multi, porque engloba muchos instrumentos de medición de variables eléctricas en un solo instrumento. Y este instrumento, además, chiquillos, también nos puede servir para poder determinar cuánta corriente está pasando por un circuito y también poder determinar qué clase de corriente eléctrica es según cómo ésta se comporte. Para ello, chiquillos, debemos comprender qué son estos tipos de corriente eléctrica existentes, los dos grandes tipos de corriente eléctrica que existen, con los que se trabaja y los que se pueden observar en distintas situaciones y circuitos, son los que veremos a continuación, que ya lo vimos en el objetivo, que son la corriente continua y la también llamada corriente alterna. Bien. La primera que vamos a ver, chiquillos, corresponde a la corriente continua y aparecen ahí unas pilas de una marca muy conocida que no nos está auspiciando el día de hoy, por eso no le ponemos la marca, en donde podemos ver esta corriente continua. Las características que nos van a permitir diferenciar los tipos de corriente eléctrica que existen van a ir de la mano de dos variables. Primero, cómo es el flujo de electrones que circulan a través del conductor que lleva este tipo de corriente y cómo es el movimiento de las cargas eléctricas mientras esta corriente se está generando. De esta manera, chiquillos, la corriente continua es la corriente más sencilla, por así decirlo, de entender y de comprender cómo se genera esta, ya que en ella, chiquillos, se puede observar un flujo regular de electrones entre dos puntos a distinto potencial eléctrico, es decir, donde haya dos puntos de potencial eléctrico también se llama el voltaje, o sea, un punto de voltaje distinto en cada lugar, va a poder observarse que la corriente eléctrica siempre va a viajar en una única dirección, en un flujo regular, es decir, desde el punto de inicio del circuito hasta el punto final, la corriente eléctrica va a seguir un único camino y un flujo regular entre esta circulación que genera. Siempre en el mismo sentido, por ende la polaridad de la corriente continua nunca cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que es perfectamente reconocible las dos polaridades que posee este circuito, esta fuente de voltaje en este caso, ya que por un lado sale el polo positivo y el otro lado el polo negativo de este circuito. Y las corrientes siempre se van a mover, la corriente eléctrica en este circuito continuo siempre se van a mover en el sentido de, siempre se van a mover desde donde hay más corriente, de más a menos flujo de corriente. Es decir, siempre van a partir por el negativo y van a llegar por el positivo. Ejemplo, entonces, tíos, son las pilas
las baterías, todas aquellas que tienen una polaridad positiva o negativa, en donde la corriente eléctrica siempre va a fluir desde el polo negativo hacia el polo positivo de la pila en un único flujo continuo sin interrupciones. Siempre la corriente eléctrica se va a mover de un punto de mayor cantidad de electrones a uno de menor cantidad de electrones. El polo negativo posee más electrones, el polo positivo tiene menos. Es decir, un circuito que esté alimentado a través de una batería o una pila va a hacer que la corriente eléctrica fluya de manera continua, de manera regular, con la misma energía siempre, a menos que las partículas, las baterías se vayan perdiendo energía. Eso lo vamos a entender más adelante, pero siempre en un flujo regular, en un único sentido, siempre con la misma polaridad. Es decir, la polaridad positiva y la negativa se mantienen constantes, no cambian su polaridad, y la corriente siempre va a fluir del negativo al positivo, de más a menos cantidad de electrones en este polo. Es por eso, chiquillos, que siempre se dice que la corriente continua tiene la característica de tener polos eléctricos muy bien definidos, ya que estos no cambian bajo ninguna circunstancia. Y un circuito eléctrico no va a funcionar si la polaridad se invierte, porque el circuito está diseñado para que la corriente circule de negativo a positivo. Eso explica porque todos aquellos circuitos eléctricos, cualquier artefacto que utilice pilas o baterías para su funcionamiento, no va a funcionar si colocamos las pilas al revés, porque el circuito está diseñado para que el flujo de electrones sea desde el polo negativo al positivo, siguiendo el flujo constante. Si ponemos las pilas en una polaridad invertida y lo hacemos funcionar, el flujo de electrones no va a estar preparado para hacer este movimiento, por ende, no va a haber flujo de electrones y no va a funcionar el artefacto. Es por eso que es muy importante, chiquillos, poner las pilas de una manera correcta y evitar dejar las pilas al revés, porque el forzar a que la batería funcione con la polaridad invertida puede generar finalmente que este artefacto se estropee. Es por eso, chiquillos, que es muy importante saber eso. Por eso también es muy importante cuando se conectan los cables de colores, el rojo y el negro, tiene que ir el rojo con el rojo, el negro con el negro, porque si no, estamos haciendo que el flujo de electrones vaya en sentido contrario y la polaridad llevaría la energía al revés, lo cual el circuito no está preparado y cual va a generar un cortocircuito que puede generar un daño al artefacto o a todo aquel que lo rodee. Entonces, corriente continua, baterías y pilas son su mejor exponente, el flujo de corriente es continuo, siempre el polo positivo y el negativo se mantienen iguales y la corriente fluye de negativo a positivo mientras haya energía eléctrica que pueda generar este flujo de corriente. ¿Se quedó claro, chiquillos, esta primera definición? Sí, profe. Entonces, eso explica por qué muchas veces cuando ustedes enchufan algo, o conectan algo con las pilas al revés, no va a funcionar. Porque la corriente continua tiene un único flujo que si se altera, no va a funcionar simplemente. O sea, nos reducimos a eso. Así que eso, chiquillos. No así va a ocurrir lo mismo con la otra clasificación de corriente eléctrica que tenemos, que corresponde al de la corriente alterna. Alterna viene de alternar, es decir, que el flujo de electrones va a cambiar en magnitud y sentido constantemente, es decir, cada cierto tiempo las polaridades del circuito de corriente alterna van a ir alterándose, es decir, la corriente no va a ir solamente en un único sentido, va a viajar solamente en un sentido. En algún momento, cuando estas polaridades se inviertan, la corriente va a seguir el sentido contrario, pero siempre de más a menos cantidad de electrones. Es decir, si supongamos que el azul es el positivo y el verde es el negativo, la corriente siempre va a circular hacia allá, hacia el positivo. Si se invierten los polos, la corriente va a seguir siguiendo el camino, es decir, de negativo a positivo. Y esto va a estar ocurriendo constantemente en un circuito de corriente alterna. Se va a ir alternando la posición de los polos. Esto se hace de manera a través de artefactos electrónicos, a través de distintos manejos de las ondas electromagnéticas que se pueden manejar a través de la tecnología asociada a ellos. Y la gran ventaja que tienen estos chiquillos es que al ir cambiando los polos, no hay un desgaste como el que ocurre con las pilas y baterías. Por ende, se pierde menos energía cuando se transmite. Y el gran ejemplo para si el flujo de electrones cambian de sentido constantemente
y que pierden poca energía en su transmisión, es los circuitos domiciliarios, y que tienen los circuitos de corriente alterna, como son los grandes generadores de electricidad domiciliaria, como son los postes, como son estas grandes torres de alta tensión, generan a través de medios electrónicos, y van generando constantemente el cambio de la polaridad, y eso con ello genera el cambio del flujo de electrones y de corriente dentro de este circuito de corriente alterna. Y esa es la ventaja, porque hacer este cambio evita que haya un desgaste o una pérdida de energía a la hora de transmitirlo, lo cual genera que la eficiencia energética de estos circuitos sea mejor que la de las pilas y baterías, ejemplo de corriente continua. Como en la corriente continua no se cambia la polaridad, hay un desgaste energético y hace que se pierda energía, por ejemplo, en calor o en otras expresiones, lo cual hace que, como nosotros sabemos muy bien, se agote la pila, se agote la batería. Las pilas, chiquillos, que son generalmente de un líquido que se ha hecho de zinc, de carbón, de distintos materiales, las pilas convencionales, no estamos hablando de las pilas recargables, tienen un líquido, chiquillos, que es altamente conductor, que va a hacer que los electrones vayan fluyendo de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que al hacer la batería un ejemplo de hacer una batería como esta, vamos a taparle ahí la marca, al ser un ejemplo de corriente continua, el flujo de negativo a positivo va a hacer que haya un desgaste y una pérdida de energía en otras fuentes. Por eso una pila, cuando se usa mucho rato, se calienta, y el líquido que está cargado de electrones va a perder su energía a través de este calor, lo cual va a hacer que la energía eléctrica que posea la batería en su interior, por su constitución, se vaya deteriorando y se vaya agotando. ¿Por qué hablamos de agotar la pila? Porque la energía que posee el líquido dentro de la batería se ha degradado, se ha perdido, se ha transformado en otras formas de energía que no es eléctrica, como puede ser el calor. Por ende, va perdiendo cada vez su capacidad hasta que ya no pueda generar la misma capacidad que ocurre normalmente. Lo que ocurre también con las baterías de los teléfonos, chiquillos, las baterías de litio tienen el mismo funcionamiento, solo que están compuestas de otros materiales, el cual también se va degradando con el tiempo, porque ya la batería de litio ya no puede generar la misma energía, porque la va perdiendo en forma de calor. Ustedes saben que todo computador o electrónico que ocupe baterías de litio genera una cierta temperatura, un cierto calor, que va haciendo degradar y perder la energía interna de corriente continua que posee en su interior. Es por eso, chiquillos, que muchos computadores, muchos sistemas eléctricos que ocupan estos materiales como estos elementos para generar electricidad, tienden a tener sistemas de enfriamiento, como son los ventiladores u otros mecanismos externos. ¿Por qué? No para evitar que haya menos pérdida de energía, sino que para que la degradación de este material sea más lento. En algún momento se va a agotar igual, solo que con este enfriamiento vamos a evitar que se pierda tanta energía en forma de calor y sea más lenta la degradación de estos materiales. Pero, volviendo al tema, esa es la gran desventaja que tiene la corriente continua, que al no haber un cambio de polaridad se pierde más energía en su transporte, contra la energía alterna, de corriente alterna, que va haciendo un cambio de polaridad, lo cual evita el desgaste y provoca que haya menos pérdida de energía y sea más eficiente. Aquí empezamos a acuñar un nuevo concepto, chicos, que corresponde al concepto de corriente y eficiencia energética. Lo vamos a estar viendo en varias oportunidades más adelante, este concepto de eficiencia energética. ¿Quedó claro, chiquillos, este segundo concepto de corriente y cómo se diferencia del anterior? ¿Alguna pregunta, chiquillos, para entenderlo de mejor manera? No, profe, todo bien. Ya, genial. Lo que está en la imagen ahí es torres de alta tensión que generan cambio de polaridad y un ejemplo de corriente alterna. ¿Lo demás también claro, chiquillos? Sí, profe, todo bien. Bien, chiquillos. Entonces, con eso cerramos lo que corresponde al concepto de corriente eléctrica. Ya estuvimos viendo la semana anterior cómo se definía a grandes rasgos la corriente eléctrica, cómo se definía matemáticamente. La próxima semana, chicos, me comprometo que vamos a trabajar a full eso en la ejercitación,
cómo determinar la corriente eléctrica, a partir de la cantidad de cargas y el tiempo que se demora. Vamos a también repasar los tipos de corriente, vamos a también repasar lo que vimos antes de los métodos de electrización, porque hay varios problemas, varios errorcitos en la evaluación, la actividad que tenemos que ir corrigiendo para que en el trabajo práctico, el primer trabajo con nota que tenemos en 2 semanas más, vaya lo mejor posible. Si bien ya terminamos de ver el primer tema de corriente propiamente tal, no podemos dejar de lado los otros 2 conceptos importantes que tiene un circuito eléctrico, como son los conceptos de voltaje y resistencia eléctrica. Ahí vemos un circuito, chiquillos, que está compuesto por una batería, una fuente de voltaje, una fuente de potencial eléctrico, un conductor, que son los cables que permiten que la corriente circule por él, y distintos aparatos que van a permitir controlar el flujo y también cómo se comporta la corriente a través de él. Así que ahí tenemos, por ejemplo, una batería que sería ejemplo, por ejemplo, de un circuito sencillo que permite entender el funcionamiento de un circuito de corriente continua. Sin embargo, chiquillos, el concepto de corriente y lo que vamos a ver ahora de voltaje y resistencia eléctrica están presentes de todas maneras en todos los circuitos, ya sea de corriente alterna o de corriente continua, puesto que son características ligadas directamente al concepto en sí de corriente, es decir, este flujo de electrones que viaja de un lugar a otro en un cierto periodo de tiempo. Partimos, chiquillos, por el concepto de voltaje, también llamado diferencia de potencial o tensión de un circuito, y se entiende como la capacidad para que una carga eléctrica se pueda mover a partir de que exista una fuerza eléctrica en esto. ¿Cuál va a ser la fuerza eléctrica, chiquillos? La fuerza eléctrica viene asociada por el movimiento de los electrones. Recuerden que todo movimiento es a causa de una fuerza. El movimiento de los electrones a través del circuito, partiendo por los distintos puntos de la fuente de voltaje, va a generar este voltaje. El voltaje no es más, chiquillos, que entender qué tan capaz es el circuito y la fuente que genera este voltaje para mover las cargas eléctricas a través de ella, de tal manera que la fuerza eléctrica permita llevarlos de un lugar a otro. El concepto de voltaje, chiquillos, se diferencia entonces de corriente, ya que el de corriente se preocupa cuántas cargas se mueven en un determinado tiempo a través de este circuito. El voltaje, el que genera el movimiento de las cargas, desde donde comienza el flujo de cargas eléctricas y que permite la generación de corriente, va a ser quien se encargue de definir cuánta carga va a poder moverse a través del circuito y cuánta y por la fuerza que esta va a generar esta fuente para mover estas cargas. Es decir, sin esta fuente de voltaje, este generador de voltaje, de potencial, no hay movimiento de cargas. Es decir, sin voltaje no hay corriente, ya que es por el voltaje que tenemos un mecanismo, un generador de corriente eléctrica. La fuente de voltaje es la que permite el movimiento de las cargas, es quien da el movimiento a través del circuito de las cargas eléctricas. Y cuánto voltaje haya va a determinar cuán fuerte y con cuánta capacidad se van a mover las cargas eléctricas a través del circuito. Es decir, una fuente de voltaje de mayor intensidad va a permitir mover más cargas, generar mayor corriente, contra una de menor capacidad, de menor potencial. ¿Hay un micrófono abierto por ahí, chiquillos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Sofi, parece que la Sofi Salfato está con el micrófono abierto. ¿Y le puede ver ahí, porfis? Gracias. Alessandro Volta, chiquillos, es el primer científico que acuña este concepto por primera vez, define lo que es la corriente, el voltaje eléctrico, a partir de lo que había dicho Ampere, porque Ampere solo se dedicaba a entender cómo fluía la corriente, las cargas eléctricas, en este caso los electrones, a través del circuito. Pero no, Ampere no explicó quién lo generaba, quién era el que permitía este movimiento. Entonces, Alessandro Volta se encargó de entender lo que era el voltaje eléctrico, entender que hay una fuente de voltaje, una fuente de potencial eléctrico que permite que desde ahí las cargas eléctricas, en este caso los electrones, puedan moverse desde el polo negativo hacia el positivo y generar un voltaje, una capacidad para generar un movimiento de las cargas que generarán por consecuencia esta corriente. De esta manera, chiquillos, en una forma de homenajear a este científico, es que se definió que la unidad del voltaje eléctrico correspondía al volt, en honor a volta, muy original como siempre, este concepto, y el instrumento, muy original también para medir la capacidad de voltaje que tiene un circuito, es el
voltímetro. Es decir, ¿qué va a hacer el voltímetro? Si yo conecto el voltímetro en el polo positivo y el negativo, va a medir la intensidad o la capacidad que tiene esta fuente de voltaje de mover un flujo determinado de electrones desde un punto a otro. Es decir, un voltímetro va a determinar cuán capaz es esta fuente de generar el movimiento de cargas. Mayor voltaje, mayor capacidad va a tener para mover más cargas en un cierto tiempo y va a generar mayor flujo de electrones. O sea, va a haber mayor corriente circulante. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cómo es que nosotros mencionábamos aquí entonces esta relación directa entre el voltaje y la corriente, sin tener que hablar del concepto mismo, sino que el voltaje es, sin él, no hay corriente, porque es el generador. Por eso se habla de fuente de voltaje, generador de voltaje. Fuente y generador son más que nada los que se ocupan, porque sin él no hay movimiento de cargas, es decir, no hay corriente. ¿Queda claro, chiquillos, entonces este? O sea, depende directamente, no hay que dudar entonces de esa relación. Voltímetro es un instrumento de medida, voltaje en volt, en honor a Alessandro Volta, como ya lo saben. Así que, eso con respecto al concepto de voltaje. Bien, el último concepto, chiquillos, que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con otro elemento, otra característica de un circuito eléctrico que también está presente dentro de los circuitos eléctricos, que también está presente y que también va a estar conectado directamente con lo que es la corriente eléctrica. Y es lo siguiente. Pensemos, chiquillos, antes de pasar a este segundo concepto, en un río, por ejemplo, que donde nace este río, desde la cordillera, empieza a bajar por la ladera sin ningún problema, pero al ir bajando a través de su cauce, se va encontrando con piedras y obstáculos en el camino. El flujo, la manera en que el agua del río siga moviéndose, no va a ser la misma que cuando empieza a moverse, porque va a tener obstáculos que van a impedir su libre recorrido, su movimiento de manera regular o como debiera ser sin estos obstáculos. Algo similar, chiquillos, ocurre en los circuitos eléctricos, en los conductores, ya que la corriente eléctrica no fluye tan libremente como pensáramos. El material y la capacidad dada por esta triboelectricidad que nosotros vimos hace algunas clases, que genera este movimiento de cargas, que va a determinar qué tan buen conductor es el material, va también ligado con el siguiente concepto, que es el concepto de resistencia eléctrica, ya que la triboelectricidad se conecta con la resistencia eléctrica porque es ella la base para definir qué tanta resistencia genera cada material al paso de corriente. Un material con mayor resistencia conduce menos electricidad porque está generando una mayor oposición a que las cargas eléctricas, en este caso los electrones, se muevan. Por ende, hay menor paso de corriente. De esta manera, chiquillos, la resistencia eléctrica se va a medir como la oposición de un conductor a que la corriente eléctrica se mueva a través de él. Es decir, va a ser el obstáculo que el mismo material conductor va a generar en la corriente para que ésta se desplace a través de él. Es decir, como bien decía, a mayor resistencia que tenga el conductor, el material es va a generar menos conducción porque va a obstaculizar más el flujo de electrones. Es ahí donde la triboelectricidad nuevamente genera un protagonismo, porque un material que es buen conductor, que genera mejor traspaso de electrones a otros, tiene menos resistencia, porque al haber menos resistencia, va a haber menos oposición al movimiento de las cargas, y por ende, estas cargas van a fluir con mayor libertad, y va a ser más fácil que se transfieran a otros cuerpos. Entonces, nuevamente, la corriente eléctrica aparece aquí, porque depende de cómo sea este flujo, la resistencia que vaya a tener el conductor. ¿Por qué? Porque si bien la fuente de voltaje puede generar un flujo de cargas, un flujo de electrones, una corriente eléctrica determinada, la capacidad o cuán eficaz sea el movimiento de esta corriente en el circuito va a quedar determinada por la resistencia que genere el conductor, en este caso el cable, que permita mover la corriente a través de él. Si hay una mayor resistencia, esta corriente eléctrica se va a ver obstaculizada y no va a llegar con tanta facilidad al circuito. Es decir, en puntos más alejados, la corriente es menor.
se hace honor al señor Ohm, se me olvidó ahora el nombre del señor Ohm, que define esta unidad, y se mide con la letra, se dice también ohmios, o ohm, con la letra griega omega. Y tenemos una imagen de una resistencia, que es, en este caso generalmente son cables que son de conductores, muy malos conductores, que se enrollan, se ponen en el circuito, haciendo que la corriente eléctrica al pasar por él, tenga esta resistencia, resista, valga la redundancia, o se oponga al paso de la corriente por él. ¿Qué consecuencias va a haber? Si yo coloco un amperímetro y mido la corriente antes de pasar por la resistencia y después de ella, ¿cómo creen que va a ser la corriente en estos dos puntos? Si pongo un amperímetro y mido la corriente antes de pasar por la resistencia y después de pasar por ella, ¿qué esperamos conocer? ¿Qué esperamos encontrar en cuanto a la corriente en ambos puntos, antes y después de la resistencia? ¿Cómo creen que va a comportarse la corriente ahí, chiquillos? ¿Alguna idea? Pucha, Kai, pero escríbelo por último. Que si yo colocara en un circuito una resistencia y hiciera pasar corriente a través del circuito con la fuente de voltaje y midiera la corriente antes de pasar por la corriente por la resistencia y después de ella, ¿cómo sería la corriente en ambos puntos? Por ejemplo, antes de pasar por la resistencia y después de ella, ¿sería la misma o no? ¿Podríamos determinar la misma corriente? No podría ser la misma porque la principal te da una corriente y la segunda sería débil, como dice la Mackay. Exacto. ¿Por qué? Porque la gracia que tiene la resistencia es literalmente absorber, resistir el paso de cierta cantidad de corriente al otro lado de ella. ¿Y qué función cumple esto en los circuitos? Permite poder, pues se dice, manejar la corriente a través del circuito y poder conectar distintos artefactos al circuito que funcionen con menor intensidad de corriente, con menor amperaje. Todos los artefactos de uso cotidiano, todos los artefactos que se enchufen a la corriente eléctrica, a la toma corriente, tienen una resistencia. ¿Por qué? Porque el enchufe en sí y el cable tienen resistencia y por ende, como el enchufe mismo del artefacto, va a resistir el paso de corriente y va a hacer que el artefacto no reciba toda la corriente que viene circulando por el circuito domiciliario y solo deje pasar la que necesita. Los cargadores de teléfono adquiridos son grandes generalmente porque adentro tienen un circuito con muchas resistencias que permite que la cantidad de corriente que llega desde la toma de corriente no pase completamente y solo pase la corriente que necesita el circuito para funcionar. Si hay una sobrecarga, una alza de corriente, alza de voltaje, la resistencia no va a ser capaz de dejar pasar toda de soportar todo y va a pasar corriente de más, generando un cortocircuito. Cuando se habla de la alza de voltaje, chiquillos, es porque por algún problema o una falla en el sistema eléctrico, el voltaje que circula por la casa es más alto de lo que puede aguantar, puede aguantar, y al momento de que un artefacto eléctrico recibe ese voltaje, esa corriente, es más alta de lo que puede resistir, no se va a dañar primeramente, pero va a dejar pasar más corriente, lo cual con el tiempo puede generar que el artefacto se averíe. Sin embargo, la mayoría de los artefactos modernos poseen otro elemento que son los condensadores, que también van a permitir aguantar esta corriente extra. Y si han tenido la oportunidad de viajar fuera de Chile, chiquillos, o conocer artefactos eléctricos de otros países, que ustedes saben que en otros países el voltaje que generan las fuentes de voltaje para los circuitos es distinta. En Chile, el voltaje que circula por las casas es de 220 volts, mientras que en otros países es de 110 volts. Por ende, lo lógico es pensar que si yo conecto un artefacto que funciona a 110 volts en un lugar donde el voltaje es de 220, el artefacto inmediatamente se va a estropear porque no está preparado para recibir tanto voltaje, tanta corriente de una sola vez. Sin embargo, la tecnología ha ido avanzando
Y los distintos enchufes o los distintos cargadores de los artefactos electrónicos vienen con lo que se llama conversor de voltaje, conversores de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? A nivel interno, tienen un transformador de voltaje que hace que el voltaje se transforme y se adapte al lugar donde está. Lo que antiguamente eran esos enchufes gigantes que uno le colocaba a los artefactos comprados en otros lados que se llamaban transformadores, a eso se refiere. Porque el transformador lo que hacía, aunque sea obvio su nombre, era transformar el voltaje al valor que nosotros queríamos. Es decir, cumplía la función de adaptar o manejar el voltaje que circulaba. Pero ahora, chiquillos, los computadores, los cargadores, estos artefactos vienen con dice que funcionan de 110 a 220, porque en su interior poseen este transformador ya incorporado en el artefacto, en el cargador, y cuando uno lo enchufa, por así decirlo, el transformador se adapta y deja pasar la corriente y el voltaje que el artefacto funciona. Yo les voy a dar mi ejemplo, chiquillos, cuando yo viajé a Japón hace unos años. Japón tiene voltaje de circuito de 110 volts, y mi gran preocupación era cargar mi teléfono allá, que fue el único artefacto electrónico que llevé, en verdad, y mis audífonos, que eso no los cargaba la corriente. Entonces, averiguando, me enteré que mi cargador del teléfono tenía este transformador incorporado, es decir, si yo enchufaba mi cargador a la corriente en Japón o en Estados Unidos cuando estaba haciendo la escala, iba a funcionar igual, porque el cargador en su interior y todos los cargadores, chiquillos, modernos, poseen este transformador que permite modelar el voltaje y adaptarse a la zona. Así que si algún día tienen la oportunidad de viajar a otro país o comprar un artefacto eléctrico que posea cargador en otro país, despreocúpense, ocúpenlo con total normalidad, pero les pido de todas maneras que ustedes revisen que cuando dice voltaje diga de 110 a 220, es decir, que funciona entre todo ese rango, porque el transformador va a permitir modelarlo. ¿Y qué tiene el transformador en su interior también? Una resistencia, que va a ponerse al paso de más corriente de la necesaria, adaptando todo de buena manera. Así que, como para curiosear, para intrusiar en sus cosas, miren sus cargadores, busquen alguna parte que diga voltaje, o input, también se le llama, le dicen input, va a decir 110 a 220. Eso les asegura que si lo ocupan en otro país que no tenga el mismo voltaje que nosotros, la resistencia de su interior va a permitir modelar con el transformador la corriente y moderarla también, y el artefacto va a funcionar sin ningún problema. Así que hay una invitación para que ustedes revisen sus cargadores y vean que efectivamente está la tecnología. A lo más, puede que las patitas de los enchufes no sean la misma, pero eso con un adaptador se arregla. Eso es un tema más internacional, eso no tiene que ver con el voltaje, sino que son normas que distintos países ocupan para qué forma tiene el enchufe. Nada más. Es decir, por eso hay algunas cosas que uno le puede poner una patita, que se llama, le pone una patita y funciona. ¿Por qué? Porque ese artefacto está preparado para funcionar en distintos voltajes, solamente hay que adaptarle cómo lo enchufamos a la toma corriente. Bien, chiquillos, quedó claro este concepto de resistencia y también los conceptos anteriores de voltaje y también los tipos de corriente existentes. ¿Tomás? Tenía la duda de que si, por ejemplo, la resistencia fuera no fuera tan, ejemplo, potente o que ayudara, daría igual un corte, ¿o no? Sí, ¿por qué? Porque lo primero que le pasaría es que la resistencia se va a quemar. Ese es el típico que cuando uno de repente, la ha pasado de repente que en su casa cuando se echa a perder un artefacto eléctrico se siente como una explosión, un ¡paf!, como un chispazo que se llama, porque la resistencia explota, porque no es capaz de resistir y se hace una sobrecarga, se calienta tanto que explota, lo que genera el cortocircuito. ¿Y qué va a provocar eso? Que el artefacto deje de funcionar. ¿Por qué? Porque al explotar la resistencia, al romperse la resistencia del circuito, el circuito se corta, se le sale un pedacito del circuito y no funciona más. Es decir, otra función también muy importante que tiene la resistencia es proteger el artefacto, porque si la resistencia se explota, es más fácil cambiar la resistencia por otra que cambiar el artefacto por completo, cosa que no pasaba anteriormente. Cuando veamos los tipos de circuitos eléctricos, chicos, les voy a contar por qué antiguamente era tan peligroso conectar tantas cosas a la corriente. ¿No hay más dudas, chiquillos? ¿Está todo claro? ¿Me van avisando por fin?
¿Sí? ¿Todo Todo bien? bien, profe. Ya, chiquillos, la próxima semana vamos a repasar para la prueba, que es el 27. Vamos a repasar esto, vamos a retroalimentar, si fuera necesario, algunas preguntas de la guía, y vamos a hacer unos ejercicios y yo voy a subir otra guía, también una preprueba, por así decirlo. En este caso, como un trabajo, igual, tienen que repasar porque va a ser un trabajo en clase, así como va a ser una guía desarrollada no solo de materia, sino que también de la explicación. Y les voy a contar la próxima semana más o menos cómo va a ser esta primera evaluación. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, que estén muy bien, nos vemos el próximo día martes a la hora de siempre, y que tengan buena semana, y estamos viéndonos cualquier cosa que salga. Así que cuídense, chiquillos, y nos vemos el próximo día martes. Que estén bien, chiquillos, nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, profe. Estén bien. Chao, profe. Chao, Profe, profe. Bien. Chao, profe.